Entonces el proceso de manufactura que tenemos ahorita es el de inyección de plástico. ¿Cuáles son las partes principales de la máquina? En la parte de arriba tenemos esta tolva, es una tolva. Esa tolva nos va a servir para quitar la humedad al material. Normalmente todo el material que nosotros compramos viene en costales y ese material trae humedad. Entonces tú lo debes de agarrar, por ejemplo, ¿qué material dijimos que era? Polipropileno. Yo meto el polipropileno aquí, lo cierro y tengo que prender esto y esto. ¿Qué va a ser uno? Uno va a ser resistencias, va a empezar a subir aquí la temperatura y aquí están las resistencias, y el otro es una turbinita que está en la parte de arriba. ¿A qué temperatura lo debo de dejar? Yo voy a buscar aquí, el PP es polipropileno, el PE polietileno, y así sucesivamente vienen los nombres de los demás, P, PVC. Lo voy a retirar ahorita. Vamos a prender. Toda esta parte que se está moviendo ahorita se conoce como cañón de inyección. ¿Saben? Todo esto es el cañón de inyección. Entonces aquí abajo, bueno, más bien aquí atrás, tenemos lo que son unos pistones. Esto va a ser la función como de una jeringa. Entonces cuando carga el material, aquí adentro de este cañón de inyección tiene un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin tiene unas ranuritas. Entonces cada que el tornillo sin fin se está moviendo hacia atrás, está haciendo como si fuera una jeringa, ¿no? Como si estuviera cargando, pero ya se quedó cargada con el plástico que yo tengo aquí. Cuando va a ser el proceso de inyección, esos pistones se mueven, empuja, pero también a la vez de que empuja, el tornillo hace esto. Entonces va sacando el plástico y la presión lo va empujando. ¿En qué punto se va a fundir el plástico? Cuando el plástico pasa por aquí. Entonces la temperatura más la presión que tú tienes, eso es lo que hace que el plástico salga viscoso como pasta de dientes. ¿Sale? Entonces el plástico va a caer por ahí, sale por la boquilla, la boquilla del cañón de inyección, y va a topar con una conchita. Entonces, la boquilla, si se fijan, o la nariz, está redonda. Tiene una conchita del otro lado, de tal manera de que embonan perfectamente y que no se nos vaya a fugar el plástico por ahí. Si quieren verlo, va a llegar a esta zona. En esta zona nosotros tenemos nuestro portamoldes. El portamoldes es esto que tenemos aquí con esta parte. ¿Sale? Todo eso es portamoldes. Dentro de ese portamoldes nosotros vamos a colocar nuestro molde, ¿sale? Que en este caso sería este. Entonces esta pieza va colocada aquí, y va una y la otra va del otro lado. Esto que está aquí, esa pared se llama platina fija y del otro lado se llama platina móvil. ¿Sale? Fija y móvil. ¿Para qué nos va a saber identificar esa parte? En la platina fija lo que debemos de tener es la cavidad de nuestro molde, que en este molde se llama colada o bebedero, que es por donde va a salir el plástico. Y esto tiene una forma cónica. Aquí lo puedo ver. Esto es la colada o el bebedero. Si se fijan, va cónico. Eso lo que nos ayuda es a que la pieza pueda desmoldear más fácilmente. ¿Sale? Entonces siempre la colada. ¿Sale? Esta plaquita que está aquí en medio, pues es la placa que les acabo de mencionar que está acá. Y esto va a ser la función de los pistones que tenemos aquí. Entonces fíjense, al momento en que yo muevo esta parte, ahí se ve cómo salen los pernos. ¿Sí ven? Entonces cuando salen es como si empujara la pieza y es cuando la pieza va a caer. ¿Sale? Para que se separen, así es como cuando estamos ahí haciendo pasteles, ¿no? Sí. Lo aplicamos nada más un poquito, y aquí lo importante no es quedarnos ahí, no, es darle nada más una pequeña capa, pero que sí abarque toda la cavidad que vas a inyectar. Entonces hacemos esto, con eso es más que suficiente, y del otro lado. ¿Vale? Una vez para el cañón de inyección, para que también se mueva hacia adelante y hacia atrás. Y el de arriba que tiene diferencia. ¿Cuál de arriba? Este es el de la temperatura, ¿no? Este los deshabilité. Es temperatura, y este es el del camión de inyección. Vean, tiene un ciclo para que se mueva hacia atrás. ¿Sale? Entonces ahorita lo cierro. Vean, se cierra el molde. Aquí vamos a ver qué está haciendo. Cierra. Avanza el carro. Ahí avanzó. Ahí ya inyectó. ¿Sale? Y ahorita va a empezar la carga. Vean que cuando empieza la carga, aquí atrás se va a mover este hacia atrás y ahí da vueltas. Entonces está dando vueltas el tornillo y el cañón se está moviendo hacia atrás. ¿Sale? Está cargando.
Mientras que está pasando la máquina, el modificamiento, ahorita mi plástico ya está allá. Se retira el cañón de inyección, por eso puse este botón y ahorita se va a abrir el molde. Abrimos la puerta y ¿qué pasó? Se quedó pegado. No apretamos bien, ¿se fijan? No estaba bien apretado el molde. This our machine is a push-to-chin machine, that's the name. The model is the auto model FT90, and the specifications of the machine have the heat capacity of 5.15 kilowatts. The motor speed, the motor has 15 horsepower, and our pump pressure can go up to 140 kilograms over square centimeter. To use the insert molds, we have to put them in the machine. To put them so that they can go together and they don't move, we have to put some guides in these holes over here. So we can put one guide over here, and then when we put the material together, it will match with this hole over here. So when we put it inside the machine, it would look like this mold. So here we would put the guides, and then we would close this so that they would fit together. When we have them together, we would turn this so this would stay in its place. Then we would separate them, and now they're in their rightful place, so that when we get it back together, they stay in the same place so that we can inject the plastic. So the type of plastic that we use for this practice is polypropylene, and here we have the examples that were used, and some of the applications are, for example, we have these glasses is only using this type of polypropylene, and if you wanted to put some color, you have to put 2 per 100, and you can have like this result. Also, the properties are we needed to repeat the practice many times to get the color as we want, and also we got excess of plastic in our pieces. So the main parts of our machine are the moving plattern, the fixed plattern, this side, and then we have our mold, that is all this, and then this little part is our insert, that is the shape of our pieces that we're gonna inject, and right here we have the screw which turns and warms the material, the pellets. Now this is our hopper which feeds the machine with the small pellets, with the small plastic pellets, and then on the back we have our motor. So those are the main parts of the machine. And below we're gonna show you a picture with all the parts that I just explained. The importance of injection molding in Mexico is that we can make a lot of pieces that we generally import from China or from other countries that make small pieces of plastic with this type of method, and they do it really cheap, so we import them almost all the time. So if we make this practice well used in Mexico, we can increase the pieces that we make here with injection molding.
it was a really interesting practice because it's amazing how just little pieces of pellets with little pieces of pellets you can obtain any kind of piece of plastic, and it's a really interesting method and really cheap that almost all the industries can use. I really like this practice because I think this kind of technique is very used in all the industry, and I really like to know how a lot of the products that I use in the real life, how they are made, and I really like how the plastic, the pellet, can be transformed into any kind of product you want. For this practice I learned a lot, and I think it is very important to learn how this machine works because it's the fundamental base of many industries, and the plastic industry is growing every day more, so it's really important to know how this machine works. As a conclusion, I can say that this is a really important technique to learn because this machine is used in almost every industry nowadays, because plastic is one of the most important materials in the industry nowadays. So knowing how to use this machine will help me a lot in my personal life.